Qué bueno que estás aquí, pues qué bien te miras. Tienes cara de domingo. Creo que algunos de ustedes tienen todavía olor a pólvora. Oiga, allá en mi barrio ha sido terrible eso. Y yo digo, oye, ¿cómo tienen tanto dinero para quemarlo? Es triste, ¿no? Pero eso significa que el corazón de ellos está vacío. Nosotros tenemos un corazón pleno, lleno de la presencia del Señor. Y no necesitamos entretenernos quemando pólvora, porque toda nuestra energía es para adorar a Dios. Amén. A la hermana Celia Ramírez, un joven de unos 20 años, le arrebató la cartera, la arrastró por el suelo y se escapó corriendo con todo el dinero que ella llevaba, que era el dinero del mes, para resolver sus problemas financieros. ¿Cuántos conocen a la hermana Cecilia Ramírez? A ver las manos. Es la encargada de ir a Tijuana a llevarle allá ayuda a los ancianos. Ella es la encargada. Es peluquera, pasa horas de pie cortando el pelo, sale para ir a donde iba, lleva el dinero en su cartera, viene un joven, según me dijo ella, dice, yo le vi la cara y creo que no tenía más de 20 años. La hermana Cecilia está aquí. No tenía más de 20 años. Sale corriendo, había un carro esperándolo y se escapa. Esas cosas han sucedido muchas veces con personas de aquí de la iglesia, hermano. Y algunas veces golpeándolos para robarlo. Hace poco en un restaurante de comida rápida entró un hombre joven, creo que también era 20 y pico de años, y le disparó en la cabeza a uno que estaba esperando ser atendido y resultó ser un policía de civil que estaba esperando que lo atendieran. Este lo escogió, vino, el hombre murió. Un hombre joven fue el asesino. Esas son las noticias que oímos a diario, porque yo escucho muchas noticias. Jóvenes que abren fuego en una escuela matando compañeros. Jóvenes que matan a sus padres. Sin duda hay una crisis muy fuerte en la familia, ¿o no? Cuando todavía adolescentes andan haciendo estas cosas terribles, esto demuestra que hay una crisis en la familia. Muy triste. Para empeorarlo, el estado de California está aprobando leyes que le quitan la autoridad a los padres. ¿Sabía usted eso? El pastor José Daniel habla mucho acerca de estas leyes que está promulgando el estado de California, donde le prohíbe a los padres inclusive que hable acerca del sexo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién tiene la autoridad de la crianza de nuestros hijos? ¿El Estado? ¿Las escuelas? Según la palabra de Dios, somos los padres los responsables de educar
a nuestros hijos. ¿Cómo eran los Estados Unidos en otro tiempo? Respeto a los padres. Vivían con los padres hasta que se casaban. Bueno, yo soy de aquel tiempo porque yo viví con mis padres hasta que me casé. Y hasta después de casado a veces tuve que vivir con ellos, porque así estábamos de apretados. El respeto a Dios, respeto a la Biblia, hacía la diferencia. Eran otros tiempos. Saca a Dios de tu vida y te irá mal. Tenlo en el centro de tu vida y Él será tu ayudador. Todavía vemos películas antiguas donde se ven las familias completas, papá, mamá, los hijos, los nietos se habían yendo o bien el primer día de la semana o el séptimo día religiosamente a una iglesia. Eso se acabó. Hay que volver a ese tiempo, hermano. Respeto a Dios, respeto a la Biblia, respeto a los padres. Deuteronomio 6, Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Si usted tiene una Biblia, allí tiene Deuteronomio, busque el capítulo 6. Aleluya. Ahora tienen la Biblia en el celular. Yo no, a mí me gusta esta. Capítulo 6 del 4 al 9. ¿Dónde estoy? Muy bien. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. ¿Lo está leyendo? Y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Bueno, alguno dirá, bueno, será para Israel. Si usted aceptó a Jesucristo como Salvador personal, es para usted también. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando tú en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Quiero llamar la atención al versículo 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, a tu familia, tus hijos, tu familia. Responsabilidad de cumplirla y de enseñarla a los hijos. Cuando los padres cumplimos con las enseñanzas de la Biblia, haciendo lo que Dios ha establecido, les estamos con nuestro ejemplo predicando a nuestra familia. ¿Me entendió? Si estamos practicando lo que dice la palabra, le estamos predicando a nuestra familia con nuestro ejemplo. Y el ejemplo es más poderoso que las palabras. Pero además de eso, hay que enseñarla a los hijos. Quiero también leerles el Salmo 78, versículos del 1 al 8. Si quieren buscarlo,
Salmo 78, en el centro de la Biblia, versículos, ¿cuáles les dije? Del 1 al 8. 78. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres, ¿qué cosa? No las contaron. ¿Sabe usted lo que es el altar familiar? ¿Cuántos aquí saben lo que es el altar familiar? Muy poquitas personas. ¿Qué significa altar familiar? Tener todos los días una reunión pequeña con la familia para leer la Biblia, para orar, antes de salir al trabajo, antes de ir a la escuela, tener un tiempo para estar en comunión con Dios. Eso se llama altar familiar. Dígalo conmigo, altar familiar. Una responsabilidad. Si papá no es creyente, mamá es creyente, entonces mamá tendría que ocuparse. Si ambos son creyentes, ambos reunir los hijos antes de ir a la escuela, antes de ir al trabajo, vamos a reunirnos para leer una porción de la Biblia, que es la palabra de Dios. Y después hacer una oración y vámonos. Ese es el altar familiar. Aquellos que no lo están practicando, bueno, aquí en este país todo es tan complicado. Los horarios, las distancias, para todo. Aquí es distinto que en nuestros países. Pero hay que hacer un esfuerzo, hermanos, para unir la familia. Es el centro. Una familia unida hace una iglesia unida. Dígalo conmigo, una familia unida hace una iglesia unida. Versículo 3, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos la contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a quienes, a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Quiere decir primera generación, segunda generación, tercera generación, todo pasándose de unos a otros las enseñanzas de la palabra de Dios y lo que Dios hizo con nosotros en el pasado. ¿Y por qué somos cristianos? ¿Por qué amamos a Dios? ¿Por qué amamos la Biblia? ¿Por qué amamos la iglesia? ¿Por qué asistimos, sobre todo el primer día de la semana, en el caso nuestro, a la casa del Señor? Porque tenemos una deuda de gratitud. ¿Cuántos agradecidos están presentes? Yo he estado contando a mis hijos, ahora que se han cumplido algunas fechas, como cuando salimos el 26 de junio de 1967 del infierno comunista rumbo a un lugar desconocido que era España. Fue la única puerta que se nos abrió. Y yo le había estado pidiendo al Señor por mis hijos. Sobeida y yo llorábamos, gemíamos. Ya a Rebeca y Daniel ya le estaban enseñando
en las escuelas comunistas la no existencia de Dios. Viviendo en la iglesia, siendo hijos de un pastor, nos horrorizamos y gemíamos. Y un día que yo estaba llorando en la oficina de la iglesia en La Habana, pidiéndole: Señor, mis hijos, nosotros desde que estaban en el vientre de Zobeida te los presentamos para que esta gente vengan a adoctrinarlo en el ateísmo. Permítenos salir de aquí y abrir la Biblia, que no recomiendo esto, pero en ciertas circunstancias me pasó también en España en un momento de desesperación, que abrí la Biblia y el Señor me habló en el libro de Isaías. El botín será quitado al tirano, tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Y como acabamos de cumplir 52 años que el Señor nos permitió salir de aquel infierno, yo le he estado contando a mis hijos de esa cita bíblica, como con tanta claridad el Señor contestó a las peticiones y lágrimas de Zobeida y mía, y nos sacó de aquel infierno y después nos trajo a esta gran nación. Tenemos que contarle a nuestros hijos, hermanos, lo que uno era y cómo Dios nos transformó. Y por qué ahora somos lo que somos. Porque tenemos corazones agradecidos. Las tentaciones que nosotros tuvimos de jóvenes, las tienen nuestros hijos. Y el contarle cómo Dios ayuda, cómo Dios liberta, cómo Dios bendice, los ayuda a ellos a vencer las tentaciones y vivir santa para nuestro Dios. Las cuales mandó a nuestros padres que las notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. La importancia de nuestro ejemplo cristiano para nuestros hijos, para nuestros nietos, y en nuestra manera de vivir, y contarles cómo Dios nos ayudó en cada circunstancia difícil. ¿Estamos? Y enseñar, hermanos, cuando se casan los hijos, enseñarles. ¿Quieren un matrimonio firme, duradero, feliz? Acuérdense lo que dice el Salmo 127. Si Jehová no edificara la casa, ¿sí lo sabe? En vano trabajan los que la edifican. Enseñar a una nueva pareja: pongan su confianza en Dios, dependan de Él. Para cada situación, todo lo que ustedes van a hacer, consúltenlo primero con Él y sigan las instrucciones que les da el Espíritu Santo y no van a fracasar. Aleluya. Qué lindo, hermano. Me da gusto que me están entendiendo. Otra cosita que quisiera recomendarles, hermanos, es que les enseñen a sus hijos los 10 mandamientos. Está tanto en el libro de Éxodo
como también en el libro de Deuteronomio. Éxodo capítulo 20. ¿Lo tiene? Éxodo capítulo 20. ¿Su Biblia tiene Éxodo? A ver, Génesis. ¿Cuál viene después? Éxodo. Pues busque el capítulo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mire, hermano, si vale la pena amar a Dios, porque Él nos hace misericordia. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Esto era para Israel el séptimo día. Déjeme aclarar que la iglesia primitiva, que después se llenó de gentiles, comenzó a guardar el primer día de la semana, recordando que Jesucristo resucitó de los muertos un primer día de la semana. Si usted quiere guardar el séptimo, es su problema. Si quiere guardar el primero, es su problema. Según Romanos capítulo 14, Pablo dice que no nos debemos juzgar. Pero es muy saludable que en la familia se aparte un día completo de la semana para adorar a Dios, para asistir a su casa. Amén. Bueno, por eso ustedes están aquí, este primer día de la semana, en la casa de Dios. Y por cierto, cuando yo les hablaba de, en el pasado de los Estados Unidos, cuando toda la familia iba a la iglesia, se ponían sus mejores ropas. Lo mejorcito que tuviera. Podían ser muy pobres, pero este es el dominguero. Y no se usa para otra cosa, porque quiero honrar a Dios. Por eso todos ustedes están tan guapos y tan guapas esta mañana aquí en la casa del Señor. Y me tocó verlos de la primera escuela dominical porque llegué a tiempo, y también estaban así como ustedes, guapos y guapas, porque vienen a la casa del Señor a adorar a Dios con sus mejores galas. Y yo tengo el privilegio que además de eso me pusieron esta flor tan hermosa. Aleluya. ¿Y dónde nos quedamos aquí en el versículo 8? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Por cierto, había en el tabernáculo de D.L. Moody en Chicago, en el siglo XIX, había una persona que faltaba siempre el domingo a la iglesia. Y cuando él le preguntaba, decía: el buey cayó en un pozo y tuve que sacarlo. Y al domingo siguiente, el buey cayó en el pozo y fui a sacarlo. Entonces Moody le dijo: mire, amigo, haga una de estas cosas. O cierre el pozo o mate al buey, pero asista a la casa del Señor. En este caso no sería el buey. El carro me cayó en un hueco y se dañó y no pude asistir. Pues pida un Uber.
El 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día de reposo, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El 12. Estoy recomendando, hermanos, que le enseñemos a nuestros hijos los 10 mandamientos. Muy importante. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Oiga, horroroso que hay hijos que están matando a sus padres. Salen las noticias. ¿Qué pasó? Quizás la droga, esquizofrenia, pero hijos matando a sus padres. Cuando la Biblia dice que tenemos que honrarlos, respetarlos, obedecerlos. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, que es el mandamiento con promesa, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. ¿Cómo hace falta que se enseñe esto? Yo leo todos los días el periódico La Opinión, un periódico sumamente liberal, pero lo leo todos los días y están dando más noticias de México que de los Estados Unidos. ¿Verdad que sí? Todo es lo que se están peleando los territorios allá y cómo se matan y cómo se matan. ¿Cómo es posible, hermano, que maten a las personas así? Cuando Dios dijo, no matarás, y demandó de Caín la sangre de Abel, porque la sangre clama por justicia. ¿Ha leído usted la historia de Caín y Abel? Cuando Dios le pregunta a Caín por su hermano Abel, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Sí. Nosotros tenemos que proteger a nuestro prójimo. Es nuestra obligación, porque es nuestro prójimo, de cuidar de los demás y que los demás cuiden de uno también. No quitarle la vida. Ese silencio me preocupa porque a lo mejor usted está pensando, cuando lo vea lo trueno. El otro mandamiento, el 14, ¿cuál es ese otro mandamiento? Díganlo alto. ¿Qué significa cometer adulterio? Acostarse el hombre con una mujer que no es su esposa, una mujer acostarse con un hombre que no es su esposo, eso se llama adulterar y está condenado en la Biblia. Los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Por eso, varones, no estén mirando el pasto ajeno, pensando que es más verde que el tuyo. Mujeres, no estén mirando el pasto ajeno, pensando que el otro es más varonil que el tuyo. ¿Sí entendieron eso? Confórmate con tu propio pasto.
Ese sí no es pecado. Bueno, esto lo estoy comentando porque está en el Decálogo, los 10 mandamientos. Enséñenselo a sus hijos. Porque mirando desde aquí, hermano, veo que a todos le está saliendo alitas de ángeles. Personas santas, miradas santas, limpias. Aleluya. El 15, el otro mandamiento sumamente importante. No hurtarás, que es sinónimo de no robarás. Nosotros usamos más el robar, no robar. Hurtar, robar, es lo mismo. No hurtarás. Lo que no es tuyo es santo, no lo toques. ¿Puede un cristiano o una cristiana robar? Quizás pueda, pero no debe hacerlo, porque está condenado en la Biblia. Porque es perjudicar a tu prójimo, a tu prójima, tomando lo que es de otra persona que no es tuyo. ¿Cuántos trabajadores roban en sus centros de trabajo? ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras hay aquí? Levanten la mano. Pero ustedes no roban, ¿no? Recuerdo algo que nos contó el pastor, el misionero Antonio Giordano, misionero de las Asambleas de Dios, y él estuvo un año con nosotros en Cuba, el año, no recuerdo el año, fue nuestro pastor, mientras que nuestro pastor estaba en los Estados Unidos, él estuvo un año con nosotros. Después yo fui a trabajar con él a Valencia, España. Él había abierto una obra en Valencia y me invitó que yo fuera a ayudarlo. Estuve con él allí los últimos 3 años. Él vino para acá y me dejó de pastor en Valencia, España. Y él contaba lo siguiente: él fue el fundador de las Asambleas de Dios en Uruguay. En la capital de Uruguay, él fue el fundador de la iglesia. Y él contaba de un joven que trabajaba en una ferretería. Comenzó a asistir a la iglesia, se convirtió bien convertido y un día llenó una carretilla, ustedes le llaman diablito me parece, una carretilla de clavos y la llevó a la ferretería. Y cuando el dueño lo vio con aquella carretilla llena de clavos, le preguntó: fulano, ¿qué es esto? Dice: durante mucho tiempo lo he estado robando. Todo esto se lo robé yo. Pero ahora soy una nueva criatura y estoy devolviéndole lo que es suyo. Ese es el nuevo nacimiento. No hurtarás. Oiga, pero el gobierno estatal y el gobierno federal nos roban mucho. Sobre todo el de California, hermano. Aquí nos ponen, y este nuevo gobernador viene, pero quiere medicar a toda la gente, tenga papeles o no tenga papeles. ¿De dónde va a salir el dinero? Dice: de los taxis. Y hay algunos cristianos que dicen: bueno, si el gobierno nos roba tanto, pues robar al gobierno no. Porque ladrón que roba al ladrón tiene 1000 años de perdón.
Pero el decálogo, los 10 mandamientos nos dicen eso. ¿Qué dice el decálogo? No hurtarás, no robarás. Aleluya. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Enseñarle a los hijos todos estos mandamientos, hermanos, es muy saludable. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás. Varones, díganlo conmigo. ¿Lo dijeron? No codiciarás. No se atreven a decirlo. La mujer de tu prójimo. Oye, es que esto sí es una mujer. Porque lo que yo tengo en casa, fúchila. Aquella es tu esposa. Es la mujer que Dios te dio. Tienes que amarla y respetarla. Aunque las demás sean más bonitas. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, que en este caso sería la troca perrona, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No solamente es saludable para los padres enseñarle los 10 mandamientos a sus hijos, sino poner en práctica los 10 mandamientos. Amén. Aleluya. Al enseñar la palabra, se les graba en sus mentes. Nunca van a olvidarla. Dije esto porque primero dije que cuando cumplimos la palabra, nosotros como padres, cuando cumplimos la palabra, le estamos enseñando la palabra a nuestros hijos con el ejemplo. Pero cuando también, además de con el ejemplo, abrimos la Biblia y le enseñamos la palabra a nuestros hijos, les graba en sus mentes y nunca van a olvidarla. Para terminar, la tragedia de no obedecer lo que Dios dijo, que es nuestra responsabilidad como padres, no obedecer esa responsabilidad de enseñarla a nuestros hijos. Vamos ahora al libro de Jueces, capítulo 2, muy importante. Estamos terminando. Tenemos Santa Cena. Libro de Jueces, capítulo 2. Había muerto Josué. Versículo 6, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Habían muerto todos, los cuales habían visto todas las grandes obras que de Jehová que él había hecho por Israel. Habían estado con Moisés antes, entraron a la tierra prometida, Josué reparte la tierra, Josué envejece, Josué muere, mueren los ancianos, pero se levanta otra generación que no había sido testigo de todas aquellas proezas que Dios había hecho, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, más o menos la edad que tiene Heriberto ahora, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera,
en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Preste atención al versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, quiere decir, habían muerto. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Toda aquella historia, hermanos, de la esclavitud de 400 años en Egipto, de la manera que Dios los saca de Egipto para poseer la tierra prometida, todo lo que pasó en el desierto, todo lo que Dios hizo a favor de Israel durante 40 años, que hubieran sido unos 3, 4 meses nada más para entrar a la tierra prometida, pero por la dureza de corazón del pueblo tuvieron que dar vuelta en el desierto por 40 años hasta que todos murieron y los hijos fueron los que poseyeron la tierra de Israel. Ahora, Dios les entrega la tierra, una tierra que fluía leche y miel, que habían trabajado otros y ellos cosecharon lo que otros habían trabajado. Dios le dio todo. Pero mueren ellos y no tuvieron el cuidado de contar a sus hijos todo lo que Dios había hecho en el pasado por ese pueblo que él escogió. Hace tiempo, sobre todo mi hija Sara, pero creo que todos mis hijos han estado, y Sobeida también, pidiéndome que grabe o que escriba un libro para ellos tener constancia de toda mi larguísima historia, cómo el Señor me llamó al ministerio a los 13 años, cómo el Señor me salvó a los 19, cómo entré en el ministerio hace 64 años predicando el Evangelio y todo lo que queremos que tú lo grabes. Y hasta ahora todo ha estado grave porque no lo he grabado. Quieren que lo escriba, pero nunca me ha gustado escribir. Pero sí les estoy contando cosas, hermano, y les estoy dando fecha sumamente importante. Es necesario hablar a nuestros hijos de lo que Dios ha hecho por uno y que solo Dios puede hacer por ellos. Aleluya. Se me acabó la gasolina. Conocí el Evangelio con los Pinos Nuevos, una organización evangélica en Cuba. Ellos no eran pentecostales. En los años 40 ellos iban de pueblito en pueblito por el ferrocarril. Se bajaban los estudiantes en las vacaciones, se bajaban y comenzaban a evangelizar. Si le abrían una puerta en una casa, le prestaban la sala, ellos predicaban. Llegaron a mi pueblito, mi mamá fue y se convirtió porque ella siempre tuvo hambre de conocer las cosas de Dios, porque cuando era una jovencita, una señora le dijo: María Luisa, cuando puedas comprar una Biblia, cómprala porque esa es la palabra de Dios. A ella se le quedó eso. Se casó con un hombre que nació en Islas Canarias, España, ahí frente a África, que llegó a Cuba de 18 años. Su religión era el catolicismo porque eso fue lo que le enseñaron. Pero en el pueblo nunca hubo iglesia católica, él decía que era católico, pero mamá comenzó a asistir a la iglesia, al lugar donde se reunían estos estudiantes, aceptó a Cristo, compró una Biblia y comenzó a llevarnos a nosotros y ellos nos sembraron el Evangelio. Quiere decir que cuando nos mudamos a una ciudad grande, que hemos mencionado aquí muchísimas veces, Ciego de Ávila, y
llegamos en el mes de noviembre, principio de noviembre, y en enero del 51 llega la campaña. Yo, cuando me hablaron de esa campaña, yo dije, yo soy de eso. Porque había conocido del Evangelio, pero yo no me había convertido. Soy de eso, voy a la campaña, fui testigo de los milagros, entregué mi vida a Cristo a los 19 años y desde entonces, y mi hermano David también, íbamos juntos, 6 años menor que yo, porque Heriberto se había quedado en el pueblo. Y creo que 3 años después fuiste para Ciego. 4 años después Heriberto fue. Cada vez que él iba a visitarnos, David y yo tratábamos de llevarlo a la iglesia. Y lo llevábamos. Y cuando él ya fue a vivir allá, se convirtió. Y desde entonces no ha parado. Siempre activo en la obra del Señor. En Cuba, aquí, fundador de esta iglesia, él y David fueron de los primeros. Cuando aquí en Huntington Park, en una casa, se reunió un pastor y comenzó la obra de Iberoamérica, ellos fueron de los primeros creyentes y hasta ahora no han parado. Alabado sea Dios. Porque nos sembraron la palabra cuando éramos niños. Instruye al niño en su camino, en su carrera, y aún cuando fuere viejo, ¿qué dice Proverbio? No se apartará de ella. Viene la campaña de niños, hermano, el mes que viene. Traten de traer a sus niños. Oiga, tenemos tiempo. ¿Por qué papá y mamá no pasan y los que aspiran a ser padres? Aquí al altar un momentito. Aquí usted para hablarle a Dios, usted hablarle a Dios. Yo no voy a dirigir la oración. Venga usted a poner su familia a los pies de Cristo, a pedir ayuda. Porque, hermano, uno se casa sin saber lo que es el matrimonio. Se casa porque no puedo vivir sin ella, ella dice porque no puedo vivir sin él, y después vienen los problemas. Se tienen hijos y después uno no sabe cómo criarlos. Pues venga aquí a hablar con el Señor.